Hablarles sobre este tema. Va a ser una serie durante muchos domingos que va a culminar después con una presentación especial de un libro que vamos a sacar sobre este tema. Es una predicación que Dios me la dio hace muchos años atrás, allá por el año 2017, 2018, en un congreso de jóvenes en Mendoza y tiene que ver con este título que seguramente ustedes están viendo. ¿Lo están viendo? Buenísimo. Y esta pregunta que nos hacemos, ¿sí? Esta pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta tarde-noche, ¿sí? Porque todos de alguna manera no solamente contamos ovejas cuando dormimos, sino vivimos con ellas todo el día, aunque usted no se haya dado cuenta, ¿sí? Por eso es la pregunta que yo me hice varias veces y que la vuelvo a hacer y la llevé de alguna manera en la historia. Entendí en la historia de David que todo comienza con ovejas, que todo comienza con ovejas y termina con un cordero. Todo comienza con ovejas y termina con un cordero. Y tiene que ver con esto. ¿Dónde están mis ovejas? La fidelidad en lo cotidiano como entrenamiento para nuestro destino. ¿Cuántos tienen un propósito? ¿Cuántos entienden que Dios tiene un propósito con usted? ¿Cuántos lo entienden a eso? Y yo quiero que usted me acompañe en la lectura de estos dos versículos que vamos a leer en Marcos capítulo 6, versículo 34, dice de esta manera: cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Y desde lo que Jesús comenzó a observar y fue descrito de esta manera tan interesante, de ahí pasamos a lo que este muchachito jovencito llamado David declaró frente a Saúl antes de enfrentar al gigante Goliat. ¿Qué dijo David en 1 Samuel capítulos 17, versículos 34 y 35? David respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Wow. Miren lo que alguien puede llegar a hacer por una oveja. ¿Por cuánta? Jesús vio a la gente y a la multitud como ovejas que no tenían pastor. De hecho, nuestro ministerio es el ministerio pastoral y tiene que ver con eso. El pastor es aquel que anda con el cayado y cuida las ovejas. Jesús enseñó en otra oportunidad de aquel rebaño de 100 ovejas que un día fue a buscarla y le faltaba una. ¿Y qué hizo? Bueno, de 100 que me falten una, 1% de pérdida, sigue siendo negocio igual. No, dice que dejó las 99 y fue a buscar aquella que estaba perdida. Usted va a ver en la Biblia constantemente cómo Dios tiene muy en cuenta este concepto de oveja. Por eso yo en este día quiero hablarles sobre esto, la importancia de cuidar ovejas y de preguntarnos: ¿dónde están mis ovejas? ¿Dónde están tus ovejas? Pregúntale al que está al lado: ¿dónde están tus ovejas? ¿Cuántos quieren matar gigantes? Ahí levantaron 2, ahí, malo ahí, 3. A ver, todos queremos matar gigantes en la vida, todos queremos de alguna manera ser héroes de nuestra generación y queremos mostrar que podemos ir en contra de los gigantes en medio de esta sociedad, en medio de este mundo. Pero ¿sabe algo? Muchos quieren matar gigantes, pero pocos quieren cuidar ovejas. La escuela de los pastores no comienza con la espada, sino comienza con el cayado. Jehová mi pastor, nada. En lugares de delicados pastos, me pastoreará junto a aguas de reposo. Me pastoreará, ¿sí? Confortará mi alma, me guiará por senda por amor. Cuando pase por el valle de sombra y de muerte, ¿qué pasa? No temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Qué voy a tener? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David siempre tenía en cuenta su cayado.
aunque él fue un gran guerrero y lo vemos con una espada, todo comienza con un cayado. Yo quiero hablarte de esto. Pastor, ¿qué son las ovejas en mi vida? ¿Qué son las ovejas para mí? ¿Qué son las ovejas para mi casa, para mi familia, en lo que yo hago todos los días? Y tiene que ver con todo, hermano, tiene que ver con todo lo cotidiano. Las ovejas son lo cotidiano. Las ovejas representan esa responsabilidad diaria que tenés, esa profesión, ese oficio. Es lo que nadie ve, pero Dios sí. Lo que Dios te ha entregado. Y vos sabés que Dios te lo entregó. Y aunque nadie lo ve, vos sabés que te lo entregó. La obediencia en las pequeñas cosas hacen la diferencia en lo mucho que Dios nos puede entregar. Aquellas cosas que parecen que no tienen un fruto inmediato, pero quédate tranquilo, en el tiempo Dios está formando tu vida, Dios está formando tu carácter, Dios te está formando siempre para algo mucho más grande. Porque el que es fiel en lo poco, también será fiel ¿en qué? ¿Cuántos son fieles en lo poco? ¿Cuántos son fieles en lo poco? El que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, esa responsabilidad que vos tenés, vos fíjate, quiero que entiendas esto. David, un pequeño pastor de ovejas, se convierte en un gran líder para la nación de Israel. Algunos dicen que fue el rey más importante que tuvo Israel en su historia. Pero ¿dónde comenzó David? ¿Dónde comenzó? Cuidando lo poco, cuidando a esas ovejas. Yo quiero que esta noche vos te vayas con esta pregunta, que yo también me lo hice hace muchos años atrás. Señor, ¿dónde están mis ovejas? ¿Dónde están mis ovejas? Y tenía que ver con eso, con ese trabajo que tenía, ese pequeño empleo que comencé, o ese emprendimiento que parecía tan pequeño, pero que Dios me lo había entregado, con esos proyectos que tenía en mi mano, con aquellas cosas o con aquella gente que Dios había puesto a mi alrededor, y lo único que veía era gente que parecía que nunca iba a cambiar. Pero eran mis ovejas, era lo que Dios me había entregado. Por eso, en este día yo quiero que juntos podamos meditar en esto, porque hay todo un proceso entre que sos pastor de ovejas y terminar liderando una nación. Las ovejas te entrenan en lo secreto justamente para lo público. David muchísimas veces tuvo esa sensación de que lo que estaba haciendo parecía que no tenía un objetivo, no tenía un buen final o un final feliz. Porque de hecho, en el campo o en los campos de aquel lugar era muy difícil pastorear ovejas. Nosotros aquí no sería tan difícil pastorearlas porque hay pastos por todos lados, pero donde la tierra es árida, donde las montañas, detrás de las montañas y de las rocas se esconden las fieras. ¿Vos pensás que a David le dieron esta tarea porque era el más inteligente de la familia? ¿Vos pensás que a David le dieron esta tarea porque veían que el tipo iba a usar un gran pastor? No, le dieron esta tarea porque se lo querían sacar de encima. Porque el padre no quería que él de alguna manera muestre que era un fiel representante de esa casa. De hecho, no lo presentó en la fiesta que hubo en su casa donde le pidieron a Isaí de Belén que presente a toda su familia. No presentó a toda su familia. Al que de alguna manera trató de ocultar fue a David. Y tiene que ver con eso nuestra historia también. Ninguno de los que estamos aquí hemos sido los mejores en lo que estábamos haciendo. Y muchas cosas que nosotros empezamos a cuidar y hacer, lo empezamos a hacer en lo secreto. Porque las ovejas que cuidas hoy son la nación, son la ciudad, puede ser la provincia, puede ser el lugar que vas a liderar mañana. El emprendimiento que estás cuidando hoy puede ser la empresa de mañana. El granero que estás comenzando hoy, que estás cuidando hoy, puede ser la gran iglesia o la mega iglesia de mañana. Esas pequeñas canciones que están componiendo hoy puede ser las canciones que se canten en todas las iglesias el día de mañana. ¿Cuántas cosas Dios comienza a trabajar para entrenarte en lo secreto? Porque nuestro Padre que nos ve en secreto, Él nos va a recompensar ¿cómo? En público.
Por eso David declaraba esto. David, cuando le cuenta a Saúl y le dice lo que dijimos, lo que le conté al principio, le dice, cuando una oveja se me iba o venía una fiera del campo y me la agarraba, yo iba detrás de esa fiera, la agarraba de la melena, lo mataba. Hermano, esto lo declaró David. ¿Quién vio a David haciendo eso? ¿Quién vio a David enfrentándose a las fieras, enfrentándose a los leones o enfrentándose a los osos? ¿Saben cómo se reía la gente cuando él contaba esto? ¿Sabe cuántos no contenían la risa? ¿Sabe las cosas que los hermanos le dijeron por declarar estas cosas? ¿Cuántas veces te dijeron vos no eras capaz de hacer esto o no sos capaz de hacer lo otro? ¿Cuántas veces te esmeraste en hacer algo y cuando lo presentaste te dijeron, esto no lo hiciste vos? Esto no lo podés hacer vos. O te dijeron, qué suerte que tenés. Yo quiero decirte algo, Dios lo ve en lo secreto. Dios está constantemente observándote qué es lo que haces y cómo te esmerás en el lugar donde parece que nadie te ve. Y es ahí donde vos tenés que esmerarte y hacer lo mejor, porque no lo haces solo para la gente, lo haces para Dios. Dios es el que te levanta, Dios es el que te promociona, Dios es el que te forma en esos lugares. Me ha pasado muchísimas veces en algunos trabajos que he tenido, de sentirme que ese empleo que tenía no me llevaba a ningún lado, no me iba a llevar a lo que yo soñaba. Ahora, yo lo cuidé a ese empleo. Y yo hice lo mejor que podía hacer porque seguía soñando y yo creía que Dios era el que me veía. Y que yo no podía, por estar solo en un lugar que no tenía futuro alguno, no podía, como quien dice, vaguear o esperar que el tiempo pase solamente, sino que me esmeraba. Y hasta los mismos patrones que he tenido en algún momento de mi vida me han dicho, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Recuerdo varias veces que trabajando como un simple asesor político en el Consejo Municipal de Rosario, cuando venía el tiempo o el día de la sesión, para mí era sentarme en un lugar y aprender, para mí era una fiesta, para mí era el momento. Yo no era concejal, era un simple asesor. Pero llegó un momento que eran tan extensas esas sesiones que me decían, andate a tu casa, ya está. No necesitamos en este momento que me acerques un expediente, que me traigas algo. Anda a tu casa. Y yo decía, yo no me voy a mi casa, yo me quedo acá, porque quiero aprender. Porque son las ovejas que Dios me había dado. Y porque tenía la firme convicción que un día iba a ocupar ese lugar que yo observaba. Era simplemente el tiempo que Dios iba a marcar, pero tenía que esmerarme y hacer lo mejor que podía hacer. Y eso tiene que ver, no sé dónde vos estás trabajando, dónde vos estás hoy administrando un comercio, un emprendimiento, o sos un simple empleado de un lugar donde vos ya te cansaste de los maltratos, te cansaste de un montón de situaciones, pero mira un poco más allá, todo lo que tenés a tu alrededor, desde tu patrón hasta todos tus compañeros de trabajo, la gente que está con vos, hasta los que te maltratan también, son ovejas que Dios te ha confiado, que Dios te ha puesto, porque Él cree que vos los vas a saber pastorear. ¿Sabes algo? Dios mira cómo tratás a tus ovejas. Dios mira cómo tratás a tus hijos. Dios mira cómo tratás a tu esposa. Dios mira cómo tratás a tus compañeros de trabajo. Dios mira cómo tratás a tus compañeros en la facultad. Dios observa todo. Por eso entre nosotros no puede haber malos tratos. No puede haber malos tratos. ¿Por qué? Porque de alguna manera estoy representándolo al pastor de pastores. Entonces tenemos que aprender a veces a gestionar nuestras propias emociones
Porque si no, nuestras ovejas van a quedar en el camino. Cualquier fiera, cualquier bestia de esta sociedad se lo va a llevar puesto. Y Dios te la ha entregado a vos. ¿Sabe algo? Jesús, cuando Él se presenta ante la gente, Jesús no se presentó como el gran general. Jesús se presentó como el buen pastor. ¿Cómo se presentó? Como el buen pastor. Y fíjate qué tremendo, porque en esa parábola que Jesús enseña del buen pastor, Él habla, dice que el buen pastor agarra a las ovejas y las pone dentro del redil, pero el asalariado, el que parece, mira qué tremendo, el empleado, el que parece que le pagan por hacer ese trabajo, no lo hace y deja que las ovejas anden por cualquier lado y que cualquier bestia o fiera o animal en el campo las agarre. ¿Por qué? Porque es asalariado. ¿Por qué? Porque solamente quiere cumplir un horario, quiere tomar su paga y se quiere ir a hacer cualquier otra cosa. Como dicen en el ministerio, si no puede decir amén, diga ay por lo menos. ¿Cuántas veces hemos actuado de esa manera? Dígame qué tengo que hacer, cuántas horas tengo, lo hago, cumplo y me voy. Eso se llama un asalariado. Ahora, quien tiene mentalidad de asalariado, se la ha asalariado toda su vida. Ahora, quien da una milla más o quien trabaja aún más extra, no por la paga, sino porque entiende que es pastor de esas ovejas, Dios lo ve. Dios no llama gente vaga, Dios no llama asalariados, Él llama hijos, Él llama, el buen pastor llama a que se levanten más pastores. Porque la sociedad que nosotros estamos observando a nuestro alrededor todos los días, Jesús ya las ve y ya las ha visto como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántos pastores, cuántas pastoras hay aquí que hoy van a decir, Señor, decime dónde están mis ovejas, que voy hacia ese lugar y las voy a trabajar, las voy a cuidar? Porque ¿sabe algo? Mira qué tremendo, el reino de Dios, el verdadero poder no se demuestra conquistando, sino cuidando. Es en el cuidado donde yo demuestro mi fidelidad en la administración, en la mayordomía. No es en la conquista. Mirá, Señor, mirá la cabeza del gigante que te traje acá. Mirá todo lo que hice, mirá las manifestaciones que organicé, mirá cómo avanzamos contra esto, mirá cómo avanzamos contra lo otro. Jamás. Quiero contarles brevemente este testimonio. Año 2018 estábamos todos peleando en la calle en contra de la ley de aborto. ¿Se acuerdan? Y recuerdo muy bien, yo me movilicé y movilizamos tanta gente y fuimos y vinimos y constantemente estábamos ahí presentes peleando por levantar el valor de la vida. Y recuerdo ese 8 de agosto por la noche que se transformó en madrugada de 9 de agosto del 2018. Yo estaba en el escenario principal frente al Senado de la Nación Argentina, cuando se votó y cayó el primer proyecto de ley, no logra tener los votos para hacer ley y se cae esa media sanción. Y yo recuerdo que todo el mundo empezamos a gritar, se empezaron a utilizar fuegos artificiales y tantas cosas. Y del otro lado habían puesto como 4 o 5 vallas para que no nos toquemos, estaba todo el otro sector. Y estaban prácticamente incendiando y quemando todo. Y de un lado festejábamos que no había ley y del otro lado estaban muy enojados porque no había sido ley. Y yo recuerdo que cuando miré esa situación, el Espíritu Santo me habló muy fuerte. Y me dijo, no te alegres por esa gente. Porque esa gente están como ovejas que no tienen pastor. Entonces entendí y me bajé de esa plataforma entendiendo que no era una guerra entre celestes y verdes. Era mucho más profundo esto. Y en ese momento yo entendí también que esa ley tarde o temprano iba a sancionarse. Y cuando se lo compartí a algunos amigos, prácticamente me echaron de esa charla porque les dije, yo creo que la ley lamentablemente va a ser
se va a sancionar por la fuerza que tenía y porque después se hizo toda una campaña más fuerte todavía a favor y después lamentablemente se sancionó. Pero nosotros no tenemos que ir por la ley sí o por la ley no, tenemos que ir por todo, tenemos que ir por todas esas ovejas. Porque solo un avivamiento de parte de Dios puede hacer entender que a esa gente que lo que están peleando, están defendiendo a los poderes de las tinieblas. Pero ¿cómo lo van a entender si no hay nadie que les predique? ¿Y quién les va a predicar si nadie envía? ¿Y quién se va a meter con ellos para explicarles o hacerles entender por qué nosotros defendemos la vida? No lo hacemos por una cuestión ideológica. Lo hacemos porque no queremos matar a los corderitos antes que nazcan. Porque entendemos que necesitamos más ovejas. Porque necesitamos entender que cada ser, cada persona en gestación tiene destino y propósito en Dios. Como lo tiene usted y como lo tengo yo. Desde ese momento dejé de maltratar a esa gente por lo que pensaba y comencé a tener un corazón más pastoral para poder ir detrás de ellos, mezclarme entre ellos, decirle, miren, voy a deponer mis armas discursivas. Quiero hablar, quiero compartir. No, porque vos sos un pañuelo celeste. ¿Y cuál es el problema? Vos sos pañuelo verde, yo soy celeste, pero vivimos en el mismo país, vivimos en la misma ciudad, vivimos en la misma provincia. ¿Por qué no empezamos a charlar? ¿Por qué no empezamos a hablar? ¿Por qué no nos reconciliamos y ver cómo podemos trabajar juntos algunos temas? Empecé a ver a esa gente como ovejas que no tenían pastor. Por eso, hermanos, las ovejas son pruebas de fidelidad. ¿Cómo yo demuestro mi fidelidad a Dios? Fíjese lo que dice Juan capítulo 21, versículo 17. Jesús le preguntó por tercera vez a Pedro, al Pedro que le había negado. ¿Qué le preguntó? Pedro, nada más. Y dice que Pedro se dolió porque fue la tercera vez que Jesús le preguntó lo mismo. Entonces Pedro le dijo, Señor, tú sabes todo, absolutamente todo. Tú sabes que yo te quiero. Y fíjese cuál fue la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo le demuestro a Jesús mi amor? ¿Cuántos aman a Jesús aquí? Uy, qué poquita gente. ¿Cuántos aman a Jesús? Apacentá sus ovejas. Que en cada cosa que estés haciendo, en cada área donde te estés moviendo, tomes la responsabilidad y comiences a ver a todo en forma de ovejas. ¿Dónde están las ovejas que te confié? ¿Dónde está la familia que te confié? ¿Dónde está el matrimonio que te confié? ¿Dónde está el trabajo que te confié? Señor, pero no es lo que yo quiero. No es lo que vos quieres, es lo que yo quiero. Yo quiero formarte primero. ¿Vos querés que te dé todo? ¿Vos querés que te dé mucho? Sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco. Cuidá lo ajeno para que mañana cuides lo propio. Toca eso, ¿no? Tantas veces he visto gente que se le ha confiado un vehículo, un automóvil, a veces porque es o pertenece a la función pública o a la función tanto privada de una empresa, te dan un vehículo y no le hacían los servi, agarraban los pozos como venían. Un día le dije, che, ¿vos manejás así siempre? Mi auto no te lo presto yo. Pero si no es nuestro. Esto de la municipalidad. Si se rompe, que compren otro. ¿A qué iglesia vas? Le pregunté. A la iglesia tal. Bueno. ¿Por qué me pregunta? No, le voy a decir al pastor que no te preste el auto. Nunca le digo. ¿Vos tenés auto o no? ¿Querés tener auto? Sí. Pero si no cuidás ¿cómo va a tener el tuyo? Fíjese qué pequeñas cosas hacen la diferencia. Qué lindo cuando encontrás gente que cuida lo ajeno como si fuese propio. Eso está bueno, porque te da la pauta de que gente a la cual Dios le va a poder confiar lo mucho. Por eso, hermanos, ¿dónde están las ovejas? ¿Dónde están tus ovejas?
¿Las estás cuidando? ¿Las estás alimentando? ¿Las estás guiando o te estás aprovechando? ¿Cuántos aman a Jesús? Demostralo con tus ovejas. Las ovejas te conectan con tu destino. Me gusta esto porque fíjate que ahí lo vemos a David frente a Goliat. Y todos sabemos cómo termina esa historia. Pero me gusta ver que detrás de David había una historia previa. Había unas ovejitas que él cuidaba. David no buscaba promoción, pero la fidelidad con las ovejas lo conectó con ese destino de gloria y con ese propósito. ¿A qué lo mandó el padre a David a ese campamento? ¿Ustedes saben a qué lo mandó? ¿Lo mandó a pelear? No lo mandó a pelear, lo mandó a repartir viandas. Después le voy a decir una empresa de viandas muy buena. Pero lo mandó a repartir viandas. Fíjate qué interesante. Algo que parece que es simplemente llevar un encargo se transforma en tu destino. Te encontrás con un gigante y lo terminás matando. ¿Por qué? Porque fuiste formado en los secretos. Nadie te vio, pero Dios sí. Por eso en este día te quiero hacer algunas preguntas. ¿Te sentís que estás atrapado en una rutina? Como si los días pasaran de manera desapercibida, ¿no? Como si nadie valorara lo que vos haces. Puede ser. Pero quiero decirte de vuelta y repetírtelo una y otra vez. Aunque los hombres no te vean, Dios está observándote. Dios no llama celebridades. Dios no busca gente famosa. Dios está buscando corazones fieles. Gente que ha sido llamada desde el margen, desde el lugar que nadie no daba absolutamente nada. Desde ahí Dios llama. Dios te forma, Dios te posiciona, Dios te promociona. Muchos corren detrás de plataformas, pero Dios sigue preguntando por los que cuidan esos rediles en silencio. No me importa lo que vos grites desde este lugar. Lo importante es lo que vos hagas en tu redil, en lo que Dios te ha confiado. Por eso la pregunta de hoy, ¿cuál es? ¿Dónde están tus ovejas? ¿Dónde están? Fíjate qué interesante. Una oveja, una corona. ¿Se puede arrancar desde una oveja y terminar con una corona? Sí. Todo comenzó con una oveja, todo termina con un cordero. El cordero que reina. No subestimes lo que tenés, no subestimes tu redil, no menosprecies el monte en el que estás. Ahí donde otros ven rutina, Dios está formando un rey, Dios está formando una princesa, Dios está formando un Esther, Dios está formando un José, Dios está formando un Moisés, Dios está formando un Daniel, Dios está formando hombres y mujeres que van a trastornar este sistema, este mundo y esta sociedad. Desde este lugar, Dios está llamando a esa gente, está levantando a esa gente. Por eso, hermanos, tu fidelidad hoy será tu autoridad de mañana. ¿Querés tener autoridad? ¿Cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? ¿Dónde están tus ovejas? No es un reclamo, es un llamado. Quiero orar por tu vida en este día, para que Dios te dé claridad. No te voy a entregar una espada en esta noche, te voy a dar un callado. Ese callado te va a infundir aliento. Ese callado te va a decir todo lo que tenés, todo lo que necesitas. Ya te lo he dado. Comenzá a trabajar y vas a ver cómo Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Vamos a seguir este tema durante varias reuniones más, pero quiero que te vayas de este lugar entendiendo muy bien que Dios tiene cosas grandes para vos. Aunque hoy es pequeño, mañana será grande. Pónete de pie, quiero orar por vos.